Bienvenidos al podcast Voces del Cambio. Hoy exploraremos un tema que afecta a miles de estudiantes en todo el país, el insuficiente financiamiento en el sistema educativo rural. En muchas comunidades rurales, la falta de recursos económicos limita el acceso a una educación de calidad. Escuelas sin infraestructura adecuada, docentes con escaso apoyo y materiales insuficientes son parte de esta realidad. Hoy analizaremos las causas, consecuencias y posibles soluciones para cerrar esta brecha educativa. Para entender esta problemática, es importante conocer que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que garantiza a todas las personas el acceso a condiciones de vida dignas, atención médica de calidad y educación que promueva hábitos saludables. Sin embargo, en el Perú, este derecho se ve vulnerado especialmente en las zonas rurales, donde la falta de inversión en el sistema educativo repercute directamente en la salud de la población. Esto evidenciado en las comunidades rurales, donde muchas escuelas carecen de infraestructura adecuada, servicios básicos, materiales pedagógicos y programas de educación sanitaria. Para entender la problemática de la educación rural es importante conocer que muchas de estas escuelas enfrentan una realidad compleja y desafiante en diversos rincones del país, especialmente en zonas alejadas. Las instituciones educativas reflejan una estructura precaria, aulas en deterioro, mobiliario insuficiente, falta de acceso a recursos tecnológicos y materiales didácticos limitados. A esto se suman las difíciles condiciones laborales de los docentes, quienes muchas veces deben desplazarse largas distancias, trabajar con múltiples grados en el mismo aula y adaptarse a contextos con escaso apoyo institucional. Por ello, hoy nos acompaña la invitada Carol, quien nos hablará más a fondo sobre este tema. Bienvenida, cuéntanos cómo se refleja esa falta de financiamiento en la vida diaria de los estudiantes del campo. Hola, muchas gracias por la invitación. Mira, cuando uno piensa en educación rural, muchas veces solo se imagina escuelas que están alejadas de la ciudad, pero el problema es mucho más profundo. La falta de recursos se nota en absolutamente todo, desde techos que gotean hasta la ausencia de materiales básicos o internet. Hay colegios donde los niños tienen que caminar horas para llegar a clases y cuando llegan ni siquiera tienen una buena infraestructura en su colegio y ni siquiera tienen sillas suficientes para ellos poder llevar su clase. Eso los desmotiva tanto a ellos como también a los docentes, que muchas veces ellos mismos tienen que invertir su dinero para comprar materiales o arreglar el salón por la falta de apoyo que tienen. ¿Y por qué crees que no se le da prioridad a este problema si es tan evidente? Bueno, este es un tema complejo porque tiene raíces estructurales. En Perú, si bien el sistema educativo está muy centralizado en Lima y la mayoría de recursos se centran allí, porque justamente es donde tiene la mayor población, esto deja que los demás departamentos tengan un financiamiento insuficiente y hasta en algunos casos es casi inexistente. Pero incluso en Lima, que recibe la mayor parte del presupuesto, se sigue viendo problemas de infraestructura, falta de materiales y déficit en los docentes. Esto nos muestra que el problema no solo es geográfico, sino que es estructural. El Estado simplemente no invierte lo suficiente en educación, ni en Lima ni fuera de Lima. Y esa falta de inversión perpetúa la desigualdad y deja a millones de estudiantes en desventaja. Realmente, si no se invierte lo suficiente en mejorar estas condiciones, se sigue produciendo un círculo en el que se repite una y otra vez que los niños no aprenden lo suficiente y el país no logra desarrollarse plenamente. Se dice mucho que un país crece por su educación, pero esta frase no demuestra la profundidad que merece. Nuestro país sigue teniendo una educación paupérrima, problemas de infraestructura, financiamiento insuficiente
y más grave todavía en zonas rurales. Y no es un problema que está aislado, porque los jóvenes que están educándose ahora son quienes van a construir nuestro futuro, tanto en tecnología, economía, ciencia, medicina, los valores y absolutamente todos los campos que se va a desarrollar nuestro país. Si esta educación realmente no mejora, no habrá un desarrollo real, ni habrá progreso en algunos sectores. Por eso es un tema que debemos tratar con conciencia, buscando un cambio profundo y sostenible. Entonces, para finalizar, ¿qué crees que debería hacerse para mejorar esta situación? Primero, hay que entender que invertir en la educación rural no es un gasto, sino es una inversión social. Los estudiantes que viven en zonas más rurales, con dificultades de acceso y recursos limitados, deben tener las mismas oportunidades y herramientas que jóvenes de Lima, que cuentan con oportunidades más óptimas en lo que cabe también. Esto significa brindar facilidades reales como un transporte adecuado, alimentación suficiente y de calidad en las escuelas, al mismo tiempo que una infraestructura digna, y mejorar el financiamiento de los docentes que muchas veces ellos tienen que poner de su bolsillo para sostener las escuelas. También se debe crear más colegios, tanto emblemáticos como no, fuera de Lima, con programas que estén adaptados a la realidad de cada región, centrados en ciencia, tecnología, investigación y educación integral. Si logramos que estos estudiantes accedan de manera óptima a una educación, estamos invirtiendo en su futuro y el futuro de nuestro país, porque la tecnología, la economía, la salud y la ciencia dependen de cómo eduquemos a los jóvenes hoy, que serán quienes vivan y trabajen y transformen nuestro país mañana. Muchas gracias por la invitación. Espero que estas reflexiones ayuden a que más personas comprendan la importancia de poder invertir en educación, especialmente en zonas rurales, y que juntos podamos construir un país donde la educación deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos. En muchas regiones, los maestros deben desplazarse largas distancias y trabajar con recursos mínimos. A pesar de su esfuerzo, el Estado no garantiza igualdad de condiciones para todos los estudiantes. Las consecuencias son evidentes. Primero, los bajos niveles de aprendizaje. Cuando las escuelas rurales no cuentan con recursos suficientes, como materiales didácticos, docentes capacitados o infraestructura adecuada, los estudiantes no pueden aprender en condiciones óptimas. Segundo, la deserción escolar. Muchos niños y adolescentes del campo abandonan la escuela. ¿Por qué? No encuentran en ella una oportunidad real de superación. A veces deben de caminar largas distancias para asistir a clases o ayudar en las labores del hogar o el trabajo familiar. Esta falta de apoyo económico y educativo desmotiva la continuidad de sus estudios. Tercero, menos oportunidades de desarrollo. Sin una educación de calidad, las personas tienen menos posibilidades de acceder a empleos dignos, participar en la vida social o mejorar sus condiciones de salud o bienestar. Esto perpetúa en el círculo de pobreza y desigualdad que afecta a las zonas rurales. Algunas estrategias pueden incluir: número 1. Mayor financiamiento descentralizado. Permite que los recursos lleguen directamente a las regiones y comunidades rurales, sin depender totalmente del gobierno central. Esto garantizará que las necesidades reales de cada zona, como infraestructura, materiales o alimentación escolar, sean atendidas de forma rápida y adecuada. 2. Alianza con gobiernos locales. Los gobiernos locales conocen de cerca las carencias y potencialidades de sus comunidades. Por ello, trabajar en conjunto con ellos permite coordinar mejor los recursos, impulsar proyectos educativos y de salud, y fortalecer los vínculos entre la escuela, la familia y comunidad. 3. Capacitaciones a docentes continuos. Los docentes rurales enfrentan grandes desafíos, como las aulas multigrado, falta de recursos y escasa conectividad.
Una capacitación constante les brindará nuevas herramientas pedagógicas, tecnológicas y de salud integral para motivar a sus estudiantes y enseñar con calidad. 4. Programas de becas y tecnología. Las becas reducen la deserción escolar al brindar apoyo económico a los estudiantes de bajos recursos, permitiéndoles continuar sus estudios y sin tener que abandonar la escuela para trabajar. ¿Qué impacto tiene la falta de infraestructura y recursos educativos en la salud de los estudiantes rurales? La falta de infraestructura y recursos educativos tienen un impacto muy fuerte en la salud física, mental y emocional de los estudiantes. Por ejemplo, muchos colegios no cuentan con agua potable, baños higiénicos ni comedores, lo que incrementa los casos de enfermedades gastrointestinales, infecciones y desnutrición. Además, la carencia de materiales, mobiliario y espacios adecuados genera estrés, desmotivación y ausencia de escolares. Un ejemplo claro es en las escuelas de la Sierra en Cajamarca, donde los estudiantes caminan varios kilómetros y estudian en aulas improvisadas. En temporada de frío muchos niños se enferman de bronquitis o neumonía y no siempre pueden recibir atención médica inmediata. Todo esto demuestra la falta de inversiones educativas que no solamente afecta al aprendizaje, sino que también vulnera directamente al derecho a la salud. Por eso es urgente que el Estado priorice las zonas rurales, garantizando escuelas seguras, saludables y con los recursos necesarios para que los niños y niñas puedan aprender y crecer en condiciones dignas. A lo largo de este episodio hemos recorrido realidades que muchas veces se ignoran, pero que sostienen silenciosamente al país: las escuelas rurales, los docentes que caminan horas para poder llegar a sus aulas, los estudiantes que desafían la distancia, el clima y la falta de recursos para seguir aprendiendo, y las comunidades que, con lo poco que tienen, siguen apostando por la educación como una herramienta de transformación. Agradecer también las intervenciones de nuestras invitadas y el desarrollo de cada uno de mis compañeros locutores. Hemos podido entender que el problema no es solo la falta de presupuesto, sino cómo esta carencia afecta a todos los aspectos de la vida rural, desde la salud física y mental de los estudiantes hasta la motivación de los docentes y las oportunidades de desarrollo de las comunidades. Pero hablar de educación rural no es solo hablar de carencias, es hablar de identidad, de diversidad cultural y lingüística, de saberes ancestrales y de resiliencia. En cada aula de la sierra, la selva o las zonas más alejadas de la costa, hay historias de esfuerzo que merecen ser escuchadas y valoradas. Muchas veces, desde las ciudades se decide sobre la educación rural sin conocer su verdadero contexto, sus necesidades reales o su enorme potencial, y justamente por eso es fundamental visibilizarla, dignificarla y convertirla en una prioridad nacional. Sin embargo, también debemos ser conscientes que la desigualdad en el financiamiento educativo es solo un problema administrativo, sino es una vulneración directa de derechos fundamentales, como el derecho a la educación y el derecho a la salud. Cuando una escuela no tiene agua potable, electricidad, docentes suficientes o una infraestructura adecuada, no solo afecta el rendimiento académico, se compromete también la salud física, emocional y social de los estudiantes. Transformar esta realidad requiere voluntad política y distribución justa del presupuesto, además de una capacitación docente continua, infraestructura digna y participación activa de las comunidades. No se puede seguir mirando la educación rural como un gasto secundario, sino como una inversión estratégica en el presente y también en el futuro del país. Gracias por acompañarnos en este gran episodio y por abrir el corazón y la mente a una problemática que nos involucra a todos. Sigamos hablando, exigiendo y proponiendo, porque el cambio comienza cuando una voz se atreve a romper el silencio. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Voces del Cambio.